Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Sí, buen día. Buenos días, licenciado. Sí, buen día. Tengo las diapositivas, ¿no? Los micrófonos, por favor, algunos tienen eco. Jóvenes. Bien, vamos a proseguir entonces. Ya habíamos visto los temas estamos en la fase, diré, de planeación y habíamos empezado a mirar todos estos elementos para realmente identificar las cuentas y transacciones significativas. Ya hemos visto cómo es que más o menos hay el efecto de PESTLA en forma conjunta con todo lo que es las 5 fuerzas de Porter. También los factores que hacen a FODA. También esos son las 5 fuerzas de Porter. Y ahora lo que estábamos haciendo y perfilando es que todo eso que vamos indagando, investigando respecto al cliente en cuanto a sus factores internos y externos que hacen al negocio, todo eso tiene que ir documentándose en papeles de trabajo. Ahí ven el papel de trabajo en Excel. ¿Lo están viendo? Sí, dice. Bien. Entonces, desde ahora voy a compartir mi escritorio para que trabajemos en forma conjunta, ¿no? Ese papel de trabajo que va a documentar todo esto que el cliente, que en este caso el cliente que ustedes tienen es el cliente, ¿cómo se llama? Procafecol S.A. con corte al, aquí le voy a poner insertar fecha de corte, fecha de corte, entonces es el 31 de diciembre de 2019. Bien. Y que este índice de papeles de trabajo, más bien, nuestros papeles de trabajo que vamos documentando, tienen toda una primera parte que hace a las actividades previas, donde están la evaluación de si vamos a continuar con el cliente, que es lo que pide la norma de control de calidad, la confirmación anual de independencia de la firma auditora, las declaraciones de independencia de los socios y el resto del personal, cada uno llena un formulario, la propuesta de auditoría, el contrato, la declaración de confidencialidad, el control de horas, etcétera. Aquí están todas las actividades previas antes de tener el contrato, ¿ok? Antes de iniciar el trabajo. Cuando ya tenemos el contrato, entonces inmediatamente empieza realmente el trabajo de auditoría, que es con la fase de planificación. Siempre en el hecho de que vamos haciendo esto día a día y debe ser documentado. Entonces aquí se pone hecho por, en este caso, BPM, que lo estoy haciendo yo, ¿sí? Y la fecha, digamos que esto es hoy día 23 de junio, 3 de junio del año 20.
¿no? Y va a haber alguien que me lo va a revisar. Siempre va a haber alguien que revise. Entonces, ahí tenemos el índice de nuestros papeles de trabajo, toda la fase de planificación que va a estar codificado con el número 2. Esta codificación puede ser diferente, puede ser numérica, puede ser alfabética, puede ser alfanumérica. En este caso hemos escogido uno que sea numérico, todo porque es probable que después esto vaya a ser compilado como papeles de trabajo en un software. Entonces es mejor que lo tengamos de esa manera. Bien, sigamos. La 2 ya va a ser el control, todo lo que hace a evaluaciones de control interno. ¿Dónde está? ¿Qué me he pasado? Esta es la planificación. La 2, la 3 que está aquí, que tiene que ver con controles internos. Entonces, aquí esto va a ser controles internos. Ok, esa es la otra fase. La evaluación de los controles internos lo vamos a documentar ahí. Y finalmente, bueno, no, más bien, principalmente vamos a hacer pruebas sustantivas. Y finalmente vamos a preparar los informes. ¿Ok? Entonces, más o menos, este va a ser nuestro índice de papeles de trabajo. En la fase de planificación, nosotros hemos empezado a tomar conocimiento del negocio. Todo eso para identificar los principales riesgos. Todo ese conocimiento del negocio se hace para considerar que no está aquí. Voy a buscar a Palepo. Ok, lo voy a copiar a nuestras necesidades. Aquí está. Este mejor. Este voy a copiar. Y ponerlo en nuestros conocimientos del negocio que está aquí. Todo esto que hemos buscado de ubicar FODA, de indagar sobre las 5 fuerzas de porte, etcétera, tiene que ver con tomar el conocimiento del negocio tal como lo vimos en contabilidad internacional, donde lo que hacemos es tratar de entender el entorno, el ambiente de negocio, tratar de entender sus estrategias, ¿no? Y ver cuáles son sus objetivos estratégicos. Y claro está que en la medida que haya cambios en la estrategia, en la medida que haya cambios en el entorno empresarial, entonces se produce esto que se llama riesgo, que antes lo hemos tratado de identificar y con ustedes decíamos, ¿qué es el riesgo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué es el riesgo? Porque ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué estamos haciendo todo esto en este instante? Estamos conociendo el negocio, estamos tratando de identificar todas las cuentas significativas con el propósito de identificar los riesgos.
ese es el propósito. Entonces, todo esto se hace, decía, todo este conocimiento, lo estoy poniendo así, todo este conocimiento del negocio trata de identificar los riesgos a nivel de 1, negocio, 2, a nivel de procesos, 3, a nivel de estados financieros y aseveraciones, ¿no? Eso es muy importante, en todo caso, los riesgos de, ¿no es cierto? Riesgos de error en los estados financieros. Entonces, no es cualquier riesgo, son los riesgos de error en los estados financieros, que es lo que se pretende buscar, ¿no? Primero, a nivel de negocio, de procesos, estados financieros y aseveraciones. Pero también hay que entender de principio esto no se puede simplemente tratar de conceptualizar esto sin saber qué es riesgo. Entonces, preguntaba a ustedes, ¿qué es riesgo? ¿Alguien que me describa qué es riesgo? Licenciado, un riesgo es la posibilidad de no poder cumplir los objetivos. Ok, entonces un riesgo es la probabilidad de que no podamos cumplir con un objetivo, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos descrito antes, que en este caso es la posibilidad de no cumplir con los objetivos, ¿no? Puede ser con un solo objetivo también, con él o los objetivos, ¿de acuerdo? Eso es riesgo. Ahora, en el contexto que estamos tocando es un poquito más profundo, más específico, ¿no es cierto? El riesgo de error. Entonces, estamos hablando en los estados financieros. Entonces, es la posibilidad de que los estados financieros, ¿no es cierto? Es la posibilidad de que los estados financieros contengan errores o irregularidades que contengan errores que hagan que no se presenten razonablemente y por lo tanto no cumplan con el objetivo de proporcionar información, ¿no es cierto?, confiable a los usuarios, ¿no es cierto?, para
su toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es el objetivo de los estados financieros? El objetivo ¿no? El objetivo de los estados financieros es proporcionar información financiera razonable que haga de que los usuarios puedan tomar con base en estos sus decisiones. Tiene un objetivo. Pero puede ser que esos estados financieros tengan error y por lo tanto no cumpla con su objetivo de proporcionar información razonable que permita a los usuarios tomar sus decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, es muy importante entender qué es riesgo. Riesgo es la posibilidad de no cumplir con él o los objetivos. ¿Y cuál es pues el objetivo de los estados financieros? Es proporcionar información razonable para que los usuarios puedan, en función de estos, tomar sus decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama riesgo de error en los estados financieros, ¿sí? O también algunos le llaman, y lo voy a poner así, riesgo de incorrección, ¿ok? Y no es cualquier riesgo, sino es un riesgo de incorrección material. Entonces lo voy a poner, es más, con mayúscula, riesgo de incorrección. ¿Así estaba? No. Es el riesgo de incorrección material, también conocido, y desde ahora se los menciono, como RIM. ¿Ok? Es el riesgo de incorrección material más conocido como RIM. Y se los pongo con rojito. ¿De acuerdo? En todo caso, es el riesgo de error en los estados financieros. Riesgo de incorrección en los estados financieros. Pero la incorrección puede ser por error o por irregularidad. ¿Ok? Preguntas hasta aquí es muy importante. Si no agarramos esto muy bien, en todo caso, vamos a tener problemas con lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo tiene que tener una clara conceptualización, ¿no? Preguntas, jóvenes. Voy a ir dándome un poquito de espacio en lo que acabo de hacer, porque voy a insertar una tablita para mejorar esta exposición. ¿Ok? Y entonces yo les decía, ¿cuál es el nivel? El nivel es el nivel de negocio. Para lo cual hay que entender el negocio a nivel de procesos, a nivel de estados financieros y aseveraciones. Entonces, son 3 niveles y mejor lo enumero nomás. 1, a nivel de negocio. 2, a nivel de procesos. Y 3, a nivel de estados financieros. Hice la tablita para ponerlo ahora aquí. Bien, es lo mismo pero en tablita. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Sí, lo que tratamos de hacer es, primero,
identificar el riesgo. Riesgos. Identificar riesgos. A ese nivel, ¿sí? Y luego ver si esos riesgos tienen controles. O sea, identificar riesgos, pero no cualquier riesgo, sino riesgos significativos. Y luego identificar controles que mitiguen esos riesgos, pero no cualquier control, sino controles relevantes. Eso es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces es que nosotros tratamos de identificar los riesgos a nivel de negocios y los controles a nivel de negocios. Por eso estamos conociendo el negocio. ¿De acuerdo? Pero finalmente lo que queremos es llegar hasta el nivel de estados financieros. Ejemplo de un riesgo. Ejemplo. Les voy a poner aquí ejemplo. Ejemplo, un riesgo. Podemos identificar, según lo que hemos visto aquí, a ver, ¿cuál de estos sería un riesgo en el caso de ¿cómo se llama nuestra empresa? Procafecol. ¿Cuál de estos es un riesgo significativo en Procafecol? Los proveedores podría ser, licenciado. Ajá. ¿Qué te preocupa en los proveedores? Está bien la respuesta, pero ¿qué te preocuparía? Existen muchos proveedores, licenciado, de café en Colombia más que todo. Ah, pero entonces esos no son los proveedores, esos serían la competencia. Porque hay, a ver, vamos a ver. Los proveedores de café, Procafecol, por lo que hemos visto, no tiene activos biológicos, no tiene plantaciones de café. Lo que hace es acopiar de proveedores. ¿Eso te preocupa? Los proveedores de café que después le dan a, ¿cómo se llama? A Procafecol. ¿Eso te preocuparía? Es igual que en las empresas de azúcar, Ingenio Guavirá, Ingenio Bermejo, todos los que nos, ¿no? Los que nos proveen de azúcar a nosotros, ellos también tienen sus proveedores. ¿De qué? De caña, los cañeros que se llaman. ¿De acuerdo? Entonces, esos proveedores, ¿qué les preocuparía de esos proveedores en Procafecol? Licenciado, que tal vez no alcancen la meta de producción para que puedan ser enviados a planta cuando vayamos a recoger los recursos. Entonces, a nivel de negocios, digamos que uno de los problemas que podemos tener, por ejemplo, con la pandemia, ¿no ven? Con los proveedores, que no haya suficiente provisión de materia prima. ¿Ok? Ahora, no solamente es que debe ponerse eso ahí, vamos a continuar. Ese sería el problema de negocio en sí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo afectaría esto a los estados financieros? Porque ustedes piensen, todo su mente, aunque sea a nivel de negocio, tiene que estar concentrado en los estados financieros. No deben perder su perspectiva.
todo lo que hagan tiene que estar concentrado en los estados financieros. Bien, entonces, el negocio como negocio puede ser que no tenga suficiente provisión de materia prima de los proveedores, dado que ahora con el COVID no están saliendo, bueno, no sé, ¿no? Pero eso, ¿cómo llegaría a los estados financieros? Inventarios. Ajá, Disminuiría podría, la sí, ¿qué afectaría? Tenemos 6 aseveraciones. ¿Cuáles son las 6 aseveraciones? existencia, integridad, Ajá, ¿cuál más? exactitud, Exactitud. evaluación, Ajá, a ver, las aseveraciones en los estados financieros, que después aquí tenemos que llegar, aquí abajo, entonces son, ¿no? Solo lo voy a mencionar para que, porque después tenemos todo un capítulo de las aseveraciones, ¿no ve? Pero son integridad, lo voy a poner con acrónimos. Exactitud lo voy a poner como A. Existencia. Evaluación. ¿Sí? Después, derechos y obligaciones. Revelación. Más, voy a poner con más complementarios, tenemos a ocurrencia, corte y clasificación. Ok, esos son las aseveraciones que se tienen en los estados financieros, lo cual significa que los estados financieros de las empresas que firman y de los cuales son responsables los gerentes deben demostrarnos que los estados financieros, en el caso de, por ejemplo, una cuenta, como pueda ser materia prima o producto terminado, son íntegros, están completos, que tienen toda la información exacta y que existen y que están adecuadamente evaluados y que son de la empresa, tienen todos los derechos. Eso es lo que podíamos requerir. A ver, díganme ustedes, entre integridad, exactitud, existencia y evaluación y derechos y obligaciones, entre estos que estoy marcando aquí, si es que no hay suficiente provisión de materia prima, ¿qué les preocuparía? Tienen que asociar todas las cuentas de los estados financieros, por si acaso. ¿Qué les preocuparía? Existencia. existencia, ¿La existencia de qué? De la materia prima. Y ahí, ¿cómo afectaría al estado financiero, dígame? Dicen, nos preocuparía tal vez no cumplir con los contratos con los clientes. Ajá, si no cumplen con los contratos con clientes, posiblemente se produzcan contingencias. Entonces aparecerá una cuenta que es de contingencias. ¿Qué otra situación podría presentarse? Reducción de ingresos. Ajá, les preocuparía que hay reducción de ingresos y por lo tanto, si esta empresa empieza a quebrar, entonces eso significaría que entra en default, eso significaría que afectaría la condición de empresa en marcha. Pero por el otro lado, podría haber la posibilidad de que se presenten irregularidades, inclusive aspectos de fraude, porque diría la empresa, no estoy perdiendo mucha plata, entonces registraré ingresos que son ficticios, por decirlo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasaría con a ver, dígame, qué pasaría con la maquinaria? ¿Qué les preocuparía con la maquinaria si no hay suficiente provisión de materia prima? ¿Qué le va a pasar a la maquinaria? A ver, alguien que especule sobre eso. Capacidad ociosa, licenciado. Ajá,
¿Y a qué nos lleva la capacidad ociosa? Deterioro de valor. Deterioro de valor. Entonces, ¿qué significa eso? De que si la empresa no está produciendo, digamos, estaba produciendo al 80% de su capacidad, ya tenía una capacidad ociosa, un 20%. Pero ahora, como no hay materia prima, no están produciendo, su capacidad va a bajar y digamos que baje ya al 50%. Eso quiere decir que no va a generar el suficiente efectivo en el tiempo como para hacer que tengamos la reposición de capital de esa maquinaria. A eso se llama valor recuperable, de acuerdo con la NIC, con la norma contable nuestra 3, párrafo 7, o de acuerdo con la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, y de acuerdo con la NIC 36 de deterioro. Entonces, si una maquinaria no puede generar efectivo de manera indirecta, no importa, eso quiere decir que está perdiendo su valor y por lo tanto se está deteriorando. Y si está deteriorando, habrá que preguntarle pues a la gerencia, si tu maquinaria se ha deteriorado hasta el 50%, ¿has registrado el deterioro? Que ya es una pérdida. Y la gerencia va a decir, no quiero registrar ninguna pérdida ni nada, porque ya he perdido mucho con el COVID, no me pongan más pérdidas. Y la verdad es que, de acuerdo con las normas, esa pérdida debe ser registrada. Entonces, hay riesgo. ¿Hay riesgo de qué? Hay riesgo de error en los estados financieros, que no hayan registrado el deterioro, que no hayan registrado la obsolescencia de la materia prima. Posiblemente la empresa esté pensando en despedir personal, el 50% de su personal. Entonces, eso quiere decir que si ya tienen pensado hacer eso, ya tienen que registrar inclusive desahucios. ¿Se dan cuenta? No solo la previsión para indemnizaciones, desahucios. ¿Qué más puede ocurrir? Mucho cuidado, cuidado que quieran registrar más ingresos para hacer pensar de que están bien o más. Entonces, se presentan 10 posibilidades de riesgo o incorrección material RIM en los estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí puede ser que haya deterioro de propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Hay un problema de evaluación de inventarios. ¿No? Problema de existencia, problema de reconocimiento, ingresos y así. Eso le va a traer muchas situaciones. Este es solamente un ejemplo. Cuidado que piensen que estoy especulando nada más. Por eso se debe identificar los riesgos a nivel de negocio. ¿Sí? Entonces, ¿la empresa qué puede hacer con esto? Si es que ha cambiado el ambiente, tiene que trazar estrategias porque la empresa debe cumplir con sus objetivos. ¿Cuál es el principal objetivo de un negocio? A nivel de negocio. De todos los negocios. Obtener ganancias. Obtener una rentabilidad. Si ellos se han propuesto obtener una rentabilidad como objetivo, porque es natural en un negocio, la rentabilidad mínima que debían obtener es el 20%, más o menos. Ok, claro, en Estados Unidos su nivel es 30%, más o menos. En Bolivia, digamos, hasta 10% es aceptable. ¿De acuerdo? Respecto a su patrimonio, respecto a su capital. Bien, si eso es así, entonces, si es que ellos no tienen suficiente provisión de materia prima, si es que además eso va a tener efecto
en el deterioro de propiedad, planta, equipo, inventario. Eso va a ser, en vez de rentabilidad, ¿qué va a traer? Pérdida, 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 y no van a poder cumplir con su objetivo. Ese es su riesgo. Bien. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber controles relevantes que mitiguen los riesgos. Ahora voy a poner así, de error. Ojo, siempre pensando en estados financieros, en los estados financieros. ¿De acuerdo? Y normalmente esos riesgos, cuando es a nivel de negocio, se mitigan con costo. ¿Saben qué es costo, no? Aunque lo vamos a ver en el tema de control interno con más profundidad, también puedo ponerles aquí y decir, voy a insertar más bien aquí una nueva diapositiva. Uno de los temas importantes va a ser costo. ¿Alguien sabe qué es costo? ¿Qué es esa cosa que se llama costo? Un informe de control interno. Un informe de control interno. Bien, a ver, voy a entrar a internet. Todo lo tienen pues en internet. COSO es un informe que dio una comisión, lo que se llama la comisión Treadway. Claro, en la historia vamos a revisar un poquito más eso. Pero ya, dado que he mencionado COSO, las empresas, se supone que las empresas, voy a entrar a internet, se supone que las empresas, todas las empresas, deben vigilar 5 elementos en cuanto a sus negocios. ¿Qué deben vigilar? ¿No? El ambiente de control. Ellos deben estar permanentemente identificando sus riesgos como negocio, no como negocio, todos los negocios. Ellos deben estar permanentemente viendo cuáles son sus actividades de control, deben estar vigilando cuál es el nivel de información y comunicación y finalmente el monitoreo. Para que una empresa a nivel de la entidad se crea que está controlando, se crea que está llevando bien su negocio, tiene que tener, de acuerdo con la norma, esos 5 elementos bien llevados, bien identificados, bien llevados, como parte de lo que significa la definición de control interno. Esto coso parte de la definición del control. ¿Qué es control interno? ¿No? En estos tiempos, sí, hasta lo que es identificar bien el ambiente, los 5 elementos.